Bueno, en este momento están conectados 34 estudiantes y el docente. Y son 47 estudiantes. Por lo tanto, faltarían 11 estudiantes. Retomando el tema que habíamos dejado en la anterior intervención, habíamos tratado la estructura de la falta disciplinaria y decíamos que la falta disciplinaria está compuesta por una parte descriptiva, que es lo que hemos denominado tipicidad, por una parte que ofende al ordenamiento jurídico, en especial a la administración pública y más concretamente a la función pública. Y esa es la ilicitud sustancial. La ilicitud sustancial recae sobre un interés general que es el buen funcionamiento de la administración pública. Y habíamos también dicho que existe una parte subjetiva que es lo que denominamos nosotros culpabilidad. Y que esa culpabilidad ese es el reproche que se le puede hacer al servidor público o al particular que desempeña funciones públicas por su comportamiento. Entonces tenemos que la falta disciplinaria, al igual que el hecho punible, está compuesto por una parte descriptiva, que es la tipicidad, por una parte de ilicitud, en este caso es la ilicitud sustancial, y que en el derecho penal es lo que se ha denominado antijuricidad material. Y además que existe una capacidad de actuar, y esa capacidad de actuar es de tipo subjetivo, y es la forma como el sujeto adecua su comportamiento frente a la descripción de la falta disciplinaria. Entonces, en ese sentido, podemos afirmar que la falta disciplinaria se desarrolla a partir de un texto consagrado en la ley, que es la descripción del comportamiento como falta disciplinaria. Esa descripción como falta disciplinaria, como ustedes se han podido dar cuenta, parte de aquel principio de que nadie puede ser, en este caso, sancionado, sino por una falta previamente descrita en la ley. Eso implica que a nadie se le puede sancionar disciplinariamente ex post facto. Eso significa después de ocurrido el hecho, si esa conducta como tal no está descrita antes en la legislación disciplinaria.
Y cuando hablamos de legislación disciplinaria, no solamente nos referimos al código disciplinario, sino que hay unas normas de tipo disciplinario que son consagradas en otras normas distintas al código disciplinario. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchas veces otras normas distintas al código, en este caso, al código general disciplinario. Por ejemplo, hay faltas disciplinarias, están consagradas conductas como faltas disciplinarias en la ley 1448, que es lo que trata de la definición del derecho de las víctimas, tanto lo que tiene que ver con prevención, atención, todos los temas de restablecimiento de derechos, todos los temas que tienen que ver con verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Esa es la ley 1448 y la 1448 consagra unas faltas disciplinarias, o mejor, unos comportamientos que de ocurrir constituirían faltas disciplinarias. Entonces deben tener en cuenta esa normatividad. Y no solamente esa, sino que hay otras normas ordinarias del ordenamiento jurídico colombiano que consagran también comportamientos que pueden llegar a ser faltas disciplinarias. Pero el grueso de las faltas disciplinarias efectivamente están definidas en el Código General Disciplinario. Ustedes saben que el Código General del Disciplinario es la ley 1952, que fue modificada por la 2094 en aspectos fundamentales y que permiten hoy una mayor coherencia al ordenamiento jurídico disciplinario. También dijimos que las formas de culpabilidad son el dolo, la culpa, y que la culpa puede ser culpa gravísima y culpa grave, y que la culpa gravísima se incurre en culpa gravísima cuando el sujeto disciplinable incurre en la falta disciplinaria por una desatención elemental, por ignorancia supina o por violación de reglas de obligatorio cumplimiento. Y que por falta grave se llega por la violación del deber de cuidado, siempre y cuando haya tenido la posibilidad de preverlo o previéndola, confió en poder evitarlo. Miren el cambio que surgió esta forma de culpabilidad frente a la definición que tenía en la ley 1952, porque la 1952, si ustedes la han leído, van a encontrar que la
la culpa como forma de culpabilidad está referida en la siguiente forma. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción del deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y cuando el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarlo. Entonces miren que en esa redacción, frente a la redacción que trae la ley 2094, varió sustancialmente la definición de culpa. Y acá se dice que la culpa, la conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción del deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible. Hasta allí tienen la misma redacción. Pero en cuanto a la parte final de ese inciso, estamos hablando que se suprimió la preposición cuando. Si comparan los dos textos, van a encontrar que existe una conjunción, que es la conjunción y, lo que quiere decir que este apartado último se agrega a la anterior afirmación, al anterior enunciado, y se constituye en una sola exigencia sobre la conducta, lo cual no estaba consagrada en la ley 1952. En la 1952 habían dos enunciados. Acá se construye un solo enunciado para referirse que ese deber de cuidado debe haberse previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarla. Quiere ello decir que la culpa que describe la ley 2094 es unitaria. En cambio, la que describía la ley 1952 era binaria. Quiere decir lo siguiente, que frente a la descripción que tenía el artículo 29 de la ley 1952, hacía referencia a dos situaciones diferentes. Hoy, con la supresión de la preposición cuando en el artículo, entonces queda de que ese deber de cuidado, la simple violación del deber de cuidado, no constituye culpa, sino que se hace la exigencia de que el sujeto disciplinable debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarla.
lo que quiero significar es lo siguiente, que para la definición de culpa que trae la ley 2094, se hace necesario que ese deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible haya sido previsto por ser el previsible, o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Entonces miren digo yo, el giro copernicano que dio la definición de culpa. Pues en la norma inicial, en la 1952, era suficiente que ese deber de cuidado funcionalmente exigible se incumpliera. Ocurría la conducta culposa cuando se incurría en la infracción del deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible. No tenía la condición que coloca la ley 2094 con la exigencia de que el sujeto disciplinable debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndola previsto confió en poder evitar. ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene? Pues la ventaja es que ya el solo deber objetivo de cuidado, la infracción del deber objetivo de cuidado, exige un examen de la conducta del disciplinado en cuanto al hecho de la previsibilidad. Si el hecho ocurrido que se pretende conducta disciplinaria no tiene la naturaleza de previsible, no estaríamos frente a una conducta culposa, porque ya la simple infracción del deber objetivo de cuidado no constituye culpa. Para que esa infracción del deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible constituya culpa, se requiere que el sujeto disciplinable haya previsto, por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Entonces, miren ustedes el beneficio que trae la norma en favor del disciplinado. Porque la exigencia de la previsibilidad es condición para que se dé la violación o la infracción del deber objetivo de cuidado. Si no se da el fenómeno de la previsibilidad, no podemos afirmar de que esa conducta sea culposa. En consecuencia, si esa culpa no es culposa, como no constituye culpa, tampoco habrá culpabilidad. Y si no hay culpabilidad en una conducta
típica y ilícita, lo procedente es, dependiendo del estado en el cual se encuentre la investigación, puede ser el archivo o puede ser la absolución. Si está en etapa de juicio, va a ser absolución. Pero si está en etapa de instrucción, va a ser archivo de la investigación. Entonces, miren lo importante que es confrontar las dos disposiciones que les he señalado. La 1952 de 2019 y la ley 2094 de 2021. Entonces deben tener en cuenta eso, que la modificación está en la supresión de la preposición cuando, porque fue la única que varió allí en el texto del artículo 29. La misma redacción se conserva en el texto de la ley de la ley 2094, pero con la supresión, como lo pueden ver ustedes, con la supresión de la preposición cuando. Y la definición de culpa, según la ley 2094, quedaría de la siguiente forma. La conducta es culposa cuando el sujeto disciplinable incurre en los hechos constitutivos de falta disciplinaria por la infracción al deber objetivo de cuidado funcionalmente exigible y debió haberla previsto por ser previsible o habiéndola previsto confió en poder evitarlo. De esa forma queda hoy definida lo que es la forma de culpabilidad, culpa. Reitera el artículo 29 de la ley 2094, reitera lo que venía diciendo la norma anterior, que la culpa sancionable podrá ser gravísima o grave y que la leve no será sancionable en materia disciplinaria. Eso siempre lo hemos sostenido y eso seguirá siendo así. Habrá culpa gravísima cuando se incurra en la falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa grave cuando se incurre en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. También hablamos de las causales de exclusión de responsabilidad y dijimos la fuerza mayor, el caso fortuito, estricto cumplimiento de un deber constitucional y legal de mayor importancia que el sacrificado, en cumplimiento de orden legítima, autoridad competente medida con las formas legales para salvar un derecho propio ajeno en el cual deba ceder el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, la insuperable coacción ajena y el miedo insuperable. En cuanto a la convicción errada e invencible de que la conducta no constituye falta disciplinaria, la ley 2094 trajo algo muy importante y es lo siguiente.
Si el error fuere vencible, el error de hecho, si el error fuere de hecho vencible, se sancionará la conducta a título de culpa, siempre que la falta disciplinaria admita tal modalidad. Esto es cuando la norma no establece por lo menos unos ingredientes de tipo subjetivo, como los que ustedes conocen en el tipo penal, que manifiesta una intencionalidad, como el que dice a sabiendas, teniendo conocimiento, el que con el propósito de, que son ingredientes subjetivos del tipo. En este caso acá son ingredientes también, pero de la descripción típica de la falta. Entonces, esas faltas por su propia naturaleza no admiten culpa. Esas no pueden ser sancionadas a título de culpa cuando el error es de hecho y vencible. En el caso de ser vencible el error de derecho, se impondrá cuando sea procedente la sanción de destitución y las demás sanciones graduables se reducirán a la mitad. En efecto, en cuanto a los eventos que el error acerca de los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad disciplinaria, se aplicarán según el caso los mismos efectos que el error de hecho. Eso significa que podrán ser sancionados a título de culpa siempre y cuando la falta permita tal modalidad de culpabilidad. Para estimar cumplida la conciencia de la ilicitud, basta que el disciplinable haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo ilícito de su conducta. Hasta aquí quiero saber si hay inquietudes, preguntas, dudas. Señores, señoritas. Por su silencio, concluyo de que todo está claro. Sí, profe, todo claro. Es así, doña Graviela. Andrea Carolina. ¿Está todo claro? El que tenga dudas que me manifieste, tengo dudas. El que tenga inquietudes, tengo inquietudes para saber cómo van. Bueno, continuamos entonces. La extinción de la falta y de la sanción disciplinaria.
Las causales de extinción de la acción disciplinaria están consagradas en el artículo 32 de la ley que estamos examinando. Estamos examinando la ley 1952 y la 20, la 2094. Entonces tenemos que las causales de extinción de la acción disciplinaria, conforme a ambas normas, son la muerte del sujeto disciplinable, la prescripción de la acción disciplinaria. Establece la ley 1952 que el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. Y eso es así porque ustedes saben que la acción disciplinaria es una acción pública. Y como acción pública no es disponible por los particulares. Y el quejoso es un particular. El quejoso simple y llanamente entrega la noticia del hecho irregular, presuntamente irregular, pero no determina absolutamente nada frente al ejercicio o no de la acción disciplinaria. Él entrega la información sobre el hecho presuntamente irregular. Entonces tenemos que la ley 1952 solamente estableció dos causales para extinguir la acción disciplinaria, y es la muerte del sujeto disciplinable y la prescripción de la acción disciplinaria. En cambio, la 2094 retoma nuevamente la caducidad. Instituto este que había desaparecido en la ley 1952 y es nuevamente incluida como causal de extinción de la acción disciplinaria. ¿Por qué razón? Se retoma nuevamente la caducidad como forma de extinguir la acción disciplinaria porque en la realidad se evidenció que existían una serie de actuaciones disciplinarias que no estaban todavía en etapa de investigación, sino que cursaban única y exclusivamente en indagación. Y ustedes saben que conforme a las reglas de la ley 734 se hablaba de la caducidad de la acción cuando habían transcurrido 5 años desde la ocurrencia del hecho hasta el proferimiento del auto de investigación disciplinaria. Entonces la caducidad se interrumpía con la expedición del auto de investigación.
Pero con la ley 1952 se dijo que única y exclusivamente operaba era la prescripción de la acción disciplinaria. Frente a esa realidad, el legislador, previendo que eso iba a generar impunidad, porque iban a haber muchas indagaciones preliminares que iban a caducar, porque inmediatamente la prescripción, si no consagrábamos la caducidad, la prescripción empezaría a contarse a partir de la ocurrencia del hecho. Entonces, habían muchas actuaciones disciplinarias que estaban aún en etapa de indagación preliminar. Y por lo tanto, esas indagaciones preliminares iban a prescribir una vez desapareciera el instituto de la caducidad. Entonces se rescata la caducidad, pero esa caducidad solamente tendrá vigencia dentro de los 30 meses siguientes a la promulgación de la ley 2094. Por lo tanto, hoy estamos regidos por la ley 734, que se viene aplicando tal cual como quedó consagrada en la 2094. Y a partir de marzo, cuando empiece a regir la ley nueva, la 2094, vamos a volver al régimen de la ley 734. O sea que se mantiene vigente lo que está en la ley 734, igual con la redacción de la nueva ley 2094. Entonces, pero se condicionó solamente a 30 meses. En los 30 meses se aspira a que todas las indagaciones pasen a investigaciones y culminen como deben terminar. No caducadas, sino con su indagación completa y con su investigación en curso. En cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria, la norma estableció que la acción disciplinaria prescribirá en 5 años contados para las fechas para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto o hecho, y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. Profesor, ¿puede repetir eso, por favor? Sí, Dayana. Si puede hacerme el favor de repetirme lo de la prescripción, por favor. Sí, claro, por supuesto. Se estableció que la acción disciplinaria prescribirá en 5 años, contado para las faltas instantáneas desde el día de su consumación. Para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto, y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso, la prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas. Y la prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurrido 2 años desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica decisión de segunda instancia.
Miren que esta normativa es nueva. En la ley anterior nada se establecía sobre este tipo de interrupción de la prescripción. Allá la prescripción se interrumpía era con el auto de investigación. Allí se interrumpía la caducidad y empezaba a contarse la prescripción. Esta norma dice que no. Esta norma nueva dice que la acción disciplinaria prescribirá 5 años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación. Eso quiere decir desde el día que ocurre el hecho. Y las de carácter permanente o continuado desde la realización del último hecho o acto. Y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar. Entonces, frente a la interrupción, dice que la notificación del fallo de primera instancia interrumpe la prescripción. Interrumpe la prescripción. Perdón la interrupción. Entonces se establece que la prescripción se puede interrumpir una vez se notifica el fallo de primera instancia. Pero la condición que coloca en esa interrupción es que debe notificarse el fallo de segunda instancia dentro de los 2 años siguientes. Y en lo que tiene que ver para las faltas que tocan con el derecho, derechos humanos y derecho internacional humanitario, esa prescripción será de 12 años. Pero se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Y una vez interrumpida esa prescripción, ella se producirá si transcurrido 3 años desde la notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda instancia. Miren que trae una nueva regla, porque la regla existente en la ley 1952, ella hablaba, era de que la acción prescribía en 5 años
en las mismas condiciones y que se interrumpía con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia. Pero no decía absolutamente nada, sino que establecía como término para producir el fallo 2 años. Pero esos 2 años no condicionaban la ocurrencia de la prescripción. Cosa que sí queda clara en la ley 2094. Es que si usted profiere el fallo, interrumpe la prescripción, pero si a los 2 años, contados a partir de la notificación del fallo de primera instancia, no se profiere decisión de segunda instancia, la acción prescribe. Y en materia de derecho disciplinario, en lo que tiene que ver con faltas de derecho internacional humanitario o de derechos humanos, el término de prescripción está condicionado a 12 años y que el fallo debe proferirse dentro del término de los 3 años. Por supuesto que en ambas normas se condiciona los términos prescriptivos a lo que establezcan los tratados internacionales que ratifique Colombia. Porque hay tratados que pueden establecer un tipo de prescripción diferente. O pueden incluir que ciertos comportamientos no sean prescriptibles. Caso los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que son violaciones al derecho internacional humanitario y violaciones de los derechos humanos. Entonces, por eso la norma consagra esa consideración en el sentido de que hay que tener en cuenta lo establecido en los tratados internacionales. Eso en cuanto a la prescripción de la acción disciplinaria. Por favor, no confunda la prescripción de la acción disciplinaria con la prescripción de la sanción, que es totalmente distinto. Entonces, tengan en cuenta esos dos asuntos. Otro de los aspectos que trae la nueva ley y que son importantes tiene que ver con la forma, los criterios que sirven para determinar la gravedad o levedad de la falta. Ya nosotros dijimos que hay faltas disciplinarias gravísimas, graves y leves. Entonces, para determinar la gravedad o levedad de una falta disciplinaria, el legislador ha consagrado una serie de criterios y en estas consagra la siguiente. Ustedes saben que las faltas gravísimas, todas,
sin excepción, están consagradas expresamente en la ley. La ley establece cuáles son las faltas gravísimas, pero deja un margen de maniobrabilidad en el juez disciplinario para que él encuadre en determinados criterios la determinación de la gravedad o levedad de la falta. Y ha consagrado la levedad como criterios, la forma de culpabilidad. Y ahora se preguntarán ustedes, bueno, la forma de culpabilidad nos dijo usted que era dolo, culpa, y dentro de esa culpa, culpa gravísima y culpa grave. En efecto, esa forma de culpabilidad está referida al aspecto subjetivo de reproche que permite hacer el reproche de la conducta. Lo dijimos anteriormente. ¿Por qué aparece nuevamente en el criterio de determinar gravedad y levedad de la falta disciplinaria? Pues esta culpabilidad es condición de tipicidad. Dependiendo de la forma de culpabilidad, cómo ocurra, cómo se pueda imputar el hecho al sujeto disciplinable, se tendrá en cuenta para determinar la gravedad y la levedad. Y partimos de la forma siguiente. Si es dolo, pues usted tendrá que moverse entre si es grave o es leve. Usted tiene que hacer unas consideraciones en torno a eso. Y si la conducta es dolosa, la forma de culpabilidad es el dolo. Entonces, el nivel de reproche debe ser mayor. Y si el nivel de reproche es mayor, de una conducta dolosa es mayor, entonces ese criterio, cuando aparezca la forma de culpabilidad de dolo, va a ser la grave. Va a ser falta grave, no va a ser falta leve. Pero supongamos que la forma de culpabilidad es una culpa grave. Esa forma de culpabilidad le va a dar la posibilidad a ustedes clasificarla en una falta leve por ese criterio. Porque pueden concurrir varios criterios y cada criterio va dando el aspecto que va tomando la calificación de la falta entre grave y leve. Puede ser que por un criterio usted la califique como grave, pero por otro criterio usted la puede calificar como falta leve. Entonces, dependiendo del criterio que pese más, así la calificará usted como grave o como leve. Si usted tiene varios criterios que le dan la mayoría leve, pues esa falta va a ser leve. Pero si usted tiene que varios criterios le dan grave, esa falta necesariamente tiene que calificarla como grave. Entonces tenemos que la naturaleza esencial del servicio. Esa naturaleza esencial del servicio está determinada inicialmente en la Constitución y posteriormente en la ley. Esas son las que definen si el servicio es esencial o no es esencial. No es el operador disciplinario, el juez disciplinario, quien determina eso, es el legislador. El legislador es el que determina qué servicio tiene naturaleza esencial. El grado de perturbación del servicio. Aquí usted tiene que tener en cuenta qué tanto
el comportamiento perturbó el servicio, si lo redujo, si lo anuló, dependiendo de lo que ocurra, así usted tendrá la posibilidad de calificarla como grave o como leve. Otro de los criterios que se tienen en cuenta es la jerarquía y el mando que el servidor público tenga en la respectiva institución. A mayor jerarquía y a mayor mando, el servidor público tiene mayor responsabilidad. Y a mayor responsabilidad, pues, desempeña mayor poder. Tiene un alto grado de poder. Y entonces eso ayuda a que el juez disciplinario pueda discernir qué tan reprochable puede resultar la conducta dependiendo del grado de jerarquía. No es lo mismo examinar la responsabilidad de un servidor público que tiene un cargo de menor responsabilidad, pongamos el ejemplo del nivel auxiliar, a un directivo. Al directivo hay que reprocharle de mayor forma porque tiene mayor poder, mayor responsabilidad. Se le atribuyen mayores prerrogativas que las que pueda tener uno del nivel asistencial. Entonces, es importante mirar lo que tiene que ver con la jerarquía y el mando del servidor para efectos de determinar si la falta es grave o la falta es leve. Otro de los criterios es la trascendencia social de la falta y el perjuicio causado. Ustedes saben que el derecho disciplinario es un derecho de mera conducta, o sea, no requiere un resultado. Sin embargo, cuando se presenta el resultado, se va a presentar el perjuicio causado. Entonces, el perjuicio hace referencia de pronto a la negación del acceso del servicio, a la prestación defectuosa del servicio. Entonces, es importante mirar qué tanto trascendió esa conducta. Y dependiendo de la trascendencia de esa conducta, así será la calificación que usted le dé de grave a leve. Si la trascendencia es mediana o no es ninguna, usted allí la calificará como falta leve. Por ese solo criterio, como falta leve. Pero si la trascendencia es mayor, es mayúscula, porque afectó a todo el conglomerado sufrió la incidencia de esa falta, entonces es trascendente social esa falta y por lo tanto usted debe calificarla como falta grave y no como falta leve. También como criterio para determinar gravedad y levedad de la falta, tenemos las modalidades y las circunstancias en que se cometió la falta. Y esas se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en la preparación,
el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado, o la que se derive la naturaleza del cargo o la función, el grado de participación en la comisión de la falta, y si fue inducido por un superior a cometerla o si se cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, debidamente comprobadas. Todo tiene que estar debidamente comprobado. Entonces, miren que el aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado, supongan que él es el que maneja todo lo que tiene que ver con la seguridad. A él se le confían las llaves del recinto, se le confían las llaves de la caja fuerte. Entonces, miren el nivel de aprovechamiento de la confianza depositada en el investigado. En lo que tiene que ver con el cuidado empleado en su preparación, es que tan meticulosamente, tan veladamente, tan disimuladamente se cometió la falta. En la medida en que haya mayor preparación por cuenta del sujeto disciplinable en la realización de la conducta disciplinaria, mayor será el reproche que se le haga de esa conducta. Entonces se tendrá que es grave en la medida en que esa preparación sea muy especializada. Si es demasiado burda, la ve uno como una falta leve. Pero si es demasiado sutil, casi que imperceptible, pero con el ánimo de ocultar la falta, entonces esa está clasificada como falta grave. El nivel de confianza depositada en el investigado, desde luego, si goza de una buena confianza por parte de quienes dirigen la entidad o el servicio o el órgano, pues resulta de mayor impacto disciplinario ese comportamiento, porque traiciona la confianza depositada en él, en un alto grado depositada en él. Entonces, es una falta grave. Pero si resulta que no está vinculada a la confianza, entonces sería una falta leve. Ojo, falta leve, no culpa leve, falta leve. Ya dijimos las diferencias que hay en eso. O la que derive de la naturaleza del cargo o la función, lo que le decía, si él es el vigilante, el celador, el que se está encargado de la seguridad de la entidad, pues por la naturaleza de su cargo,
se le debe calificar como falta grave. El grado de participación, pues en el grado de participación es cuando hay el concurso de varias personas, hay que analizar qué tanto aportó para la realización de esa falta disciplinaria. Si fue inducido a cometerla por el superior, pues ustedes saben que a pesar de que sea su superior, por el nivel de autoridad que su superior ejerce sobre él, puede ver disminuida su capacidad de reacción o su capacidad de acción. Entonces, hay que mirarla, esa intensidad de la inducción. Y mirando la intensidad, entonces usted podría calificarla como grave o como leve. Si es una inducción de tipo mayor, mayúsculo, pues reduce la capacidad de acción o reacción de ese disciplinado, por lo tanto, esa tendría que calificarse como leve. Pero si es una simple recomendación de su superior que no lo constriñe a tomar una decisión libre, entonces esa sería una falta grave. Porque él tuvo mayor libertad para decidir en cometer la falta o no cometer la falta. El estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, pues esta resulta siendo que si se presenta la ofuscación de forma absoluta, esto quiere decir que anule la capacidad de razonar en ese momento, la capacidad de actuar conforme a su deber funcional, pues esa falta será falta leve, porque no tuvo opción. Pero si el hecho ocurre por ofuscación, pero esa ofuscación no es de difícil prevención, a él le queda un margen de maniobrabilidad y no es de una gravedad extrema, entonces se puede predicar que la falta disciplinaria es una falta grave. Porque todo va a depender de cómo reacciona o acciona el sujeto disciplinable frente a la situación a la cual se ve sometido en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta esas modalidades y las circunstancias en que se cometió la falta para calificarla como grave o como leve la falta. Los motivos determinantes del comportamiento. Si yo lo hago no de forma altruista, sino de una forma egoísta, de una forma para causarle perjuicio a alguien, entonces esos motivos que me determinan a actuar a mí me van a pesar en cuanto a la gravedad o levedad de la falta. Si esos motivos son innobles, son protervos,
van a determinar que mi falta disciplinaria se me clasifique como grave. Si son motivos que determinaron mi comportamiento, pero que pueden ser catalogados como altruistas, merecedores de encomio, de halago, pues ese comportamiento me lo van a calificar como falta leve. En cuanto a la intervención de varias personas, sean particulares o públicos, también sirve como criterio para calificar la falta entre grave y leve. Si participan varias personas, pues usted tendría que calificarla como grave. Pero si solamente participa usted y otra persona, pues usted tendría que mirar dónde lo ubica. Si lo ubica como grave o como leve, pero tiene la libertad de coger entre los dos extremos. Igual la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con falta grave será considerada como falta grave. Bueno, ¿qué ocurría en la ley 734? Estaba consagrada igualmente, como está consagrada hoy en la 2094. ¿Qué pasó en la 1952? En la 1952, en materia de sanción, esta forma de falta disciplinaria tenía una sanción expresa, retomando nuevamente lo que establecía la 734, la ley 2094 consagró la misma definición y dijo que la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Y esto va a seguir siendo así. A partir de marzo, cuando deje de regir la 734 y entre a regir la 1952 modificada por la 2094, vamos a tener que continuamos con el mismo régimen de la 734. Y es la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Y ahora que veamos las clases y los límites de las sanciones, nos vamos a dar cuenta este cambio. Entonces miramos que el disciplinable puede estar sometido a las siguientes sanciones. La sanción de destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para las faltas gravísimas dolosas. La destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años para las faltas gravísimas con culpa gravísima. La suspensión en el ejercicio del cargo por 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas.
suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses para las faltas graves culposas. Entonces miren que las faltas graves culposas tienen una suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses, pero no tienen inhabilidades. Entonces, si nos vamos a al numeral 9, donde están los criterios para calificar la falta de grave o gravísima, grave o leve, perdón, tenemos que la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave se considera falta grave. Entonces yo pregunto, ¿en qué numeral de los que hemos visto? Si ustedes tienen la ley por ahí, ábranla en el artículo 48, la ley 2094. ¿En qué numeral de los que hemos visto encajaría la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave? Los escucho. A ver, Gabriela. Gabriela Montes Ortega. A ver, Dayana González Solano. Profe, la verdad no sé. Perfecto. Gabriela. Andrea Carolina. Stephanie. Gracias, Carolina. Stephanie. Profesor, aquí estoy, pero al igual que mi compañera, tampoco sé. Vale. Bueno, entonces repito. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave, ¿verdad? Y acá cuando estamos hablando de las sanciones, estamos diciendo que la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años es para las faltas gravísimas dolosas, no sería ahí. Destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima, tampoco iría allí. Suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por los mismos términos para las faltas graves dolosas. Tampoco iría allí, ¿verdad? Suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses para las faltas graves culposas. Iría allí, ¿no? Porque me está diciendo que la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Y las únicas faltas graves culposas son esas. Suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses para las faltas graves culposas. Pero miremos lo que consagraba la anterior. La que consagraba la anterior consagraba algo que era más
más grave. La anterior decía, suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 48 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas gravísimas realizadas con culpa grave. Miren que las faltas gravísimas realizadas con culpa grave en la norma modificatoria nos está diciendo que es considerada falta grave. En cambio, en la 1952 está consagrada una sanción muy distinta y se estaba diciendo que era falta gravísima con culpa grave. Entonces es más benigna la redacción de la ley 2094. Hasta aquí preguntas, dudas, aportes. Profe, buenas tardes. Le quería preguntar si usted llamó a lista. Yuri, no, porque tuvimos una hora de atraso. Entonces, pasar lista era como que... Pero entiendo que podemos pasar ahora. No, lo que pasa es que no puedo entrar antes porque tenía problemas con el internet. Como puede ver, me está sacando y tengo que salir y entrar. Vale, vale. Pero le agradezco que consulte con sus compañeros el material que hoy hemos mirado y especialmente verifique en las dos disposiciones cuál ha sido el tránsito que ha ocurrido entre una y la otra, que ha cambiado. Porque de eso se trata de avanzar en el conocimiento de una norma que todavía no ha entrado en vigencia, pero que va a entrar y va a ser el pan nuestro de cada día a partir del mes de marzo. Si hay otra inquietud, pregunta, bien puedan. Si no hay preguntas, pues terminamos por hoy. Miremos a ver si para la otra semana estamos en ¿qué? Profe, es 20. Y si no estoy mal, ya hemos entrado a receso. 20 de diciembre. Sí, profe. ¿El receso empieza cuándo? El 17. El 18. El 18 sábado. Vale. Pero regresamos en enero, ¿verdad? Enero 11. Enero 11. Vale. Bueno, entonces mire, vea, no les quiero dañar el receso de diciembre, pero repasen todos los conceptos que hemos visto desde principios rectores, la parte que tiene que ver con competencia, todo lo que tiene que ver con competencia, con lo último que vimos en la estructura de la falta disciplinaria, lo que hemos visto hoy, lo que tiene que ver con las sanciones, la forma de determinar la levedad y la gravedad. Para cuando empecemos, pues podamos hacer una especie de discusión sobre esos temas.
preguntas, respuestas cortas para ir profundizando. No voy a evaluar, así que no se asusten por eso, sino simplemente vamos a hacer el ejercicio como forma de recordar los diferentes temas. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de año. Nos vamos a ver en enero. Espero verlos a todos completos, felices y llenos de bastante salud y optimismo. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, igual. Bueno, ustedes también. Muchas gracias, profesor. Bueno, que le vaya muy bien.